Domingo 23 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Hermanos, sed imitadores míos y tened fijos los ojos en los que se conduce según el modelo que os ofrecemos, porque hay muchos de quien otras veces os he hablado, y ahora lo repito llorando, que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios el vientre. Ponen su gloria precisamente en lo que les debería servir de confusión. Gustan solo de las cosas terrenas, mas nuestra morada está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de miseria en un cuerpo semejante a su cuerpo glorioso. Con el poder que tiene, sujetas así todas las cosas. Por tanto, carísimos y amadísimos hermanos míos, gozo mío y corona mía, estad así firmes en el Señor carísimos. Ruego a Evodia y suplico a Sintica que vivan en armonía en el Señor. Y también te ruego a ti, fiel compañero, que les atiendas ya que trabajaron conmigo en favor del Evangelio, a una con Clemente y a los demás que me ayudaron, cuyos nombres están en el libro de la vida. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las turbas, llegóse a él un príncipe y le adoró diciendo: Señor, acaba ahora de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantóse Jesús y le fue siguiendo acompañado de sus discípulos. Al mismo tiempo una mujer que padecía 12 años, flujo de sangre, llegándose por detrás, tocó la orla de su vestido, porque se decía: si logro tocar tan solo su vestido, quedaré sana. Volviéndose Jesús y mirándola, dijo: Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe y vio los tañedores de flautas y la multitud alborotada, dijo: Retiraos, pues la muchacha no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven por la mano, levantándose ésta al instante, y divulgóse el suceso por todo aquel país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en este milagro de nuestro Señor vemos cómo nuestro Señor, siendo Dios, siendo el Mesías y siendo Él solo, porque a veces no le querían creer, así que al llegar a la casa de este hombre, de este príncipe, y esta niña, esta muchacha que estaba muerta, nuestro Señor les dijo a los que estaban ahí, todo ese gentío, les dijo que la niña estaba dormida, es decir, que en realidad era por un momento, que solo estaría muerta y que debería resucitar en ese momento. Pero nuestro Señor, al decir estas palabras, la gente se burló de Él. El mayor número, ¿verdad?, de los que estaban ahí, los que creían, pues era su padre que lo había llamado a nuestro Señor y los apóstoles, pero esta gente que estaba, ese gentío, al oír lo que nuestro Señor decía, se burlaron de Él. Así que no es la mayoría, no es el número de personas que cuenta, ¿verdad? Porque esa es una fábula de nuestra época en que la gente cree en la democracia. Y la verdad no es cuestión de número. Así que nuestro Señor mandó echar a toda esta gentío, los mandó echar afuera. Y ya que estaban todos afuera, pues Él hizo el milagro, porque ellos no fueron dignos de verlo, porque no creyeron
y además se burlaron de nuestro Señor. Ese es el signo de la incredulidad, esa risa necia de muchas personas que se ríen de las cosas buenas, de las cosas de Dios, y se sienten tan seguros porque son muchos, porque son muchas personas. Esa es la mentalidad de hoy, y la gente se siente segura porque la gran mayoría piensan como ellos y que creen en la sabiduría del mundo, creen en las razones humanas, creen en lo que dice la prensa, y esa sabiduría del mundo es para ellos una convicción. Pero la sabiduría de la fe, que a veces a los ojos del mundo parece absurda, bueno, pues esa es la verdad, la verdad de la fe, ¿verdad? Así que nosotros estamos en una batalla de defender la verdad, ¿verdad? Por la tradición, y en lo que se suele llamar como la resistencia. Nosotros estamos aquí no para seguir la opinión del gran número, sino para seguir la verdad que viene de Dios, para seguir nuestras convicciones, que no son nuestras porque son simplemente nuestra adhesión a las verdades de Dios, a las verdades de la Iglesia, y eso es tener convicciones, ¿verdad? Así que por ejemplo, yo cuando salí de la fraternidad, no salí por una cuestión de número, yo salí para defender mis convicciones, para defender la línea, la enseñanza que no realmente es simplemente transmitir la tradición en toda su integridad. Entonces yo no salí de la fraternidad por una cuestión de número. Para mí fue muy difícil salir, pero yo pienso que era necesario para poder continuar en mis convicciones. No era una cuestión de número por la cual yo salí de la fraternidad, así como Monseñor Lefebvre también no fue reprobado en la iglesia oficial, no fue él aceptó eso no por una cuestión de número, él aceptó eso porque él defendía la fe, y a pesar de ser él y el Monseñor de Castromayer los únicos obispos que dieron la cara y que aceptaron la persecución y ser hasta excomulgados por un papa modernista, entonces ellos no hicieron consistir esa batalla por la verdad, esa lucha por las convicciones de nuestra fe, de la tradición, no le hicieron consistir en una cuestión de número, porque en realidad en la iglesia pues ellos eran una ínfima parte, pero ¿de qué lado estaba la verdad? Así que esa es la verdadera convicción, la verdadera fe, tener la fe antes que escuchar a Dios, porque tener fe es escuchar a Dios, creer en las verdades que Dios nos da por medio de la iglesia, y eso es la tradición, lo que la iglesia nos entregó. Tradición quiere decir entregar, en latín es una palabra que quiere entregar, transmitir. Entonces nosotros al adherir a la tradición estamos adhiriendo a la verdad de Dios, a la fe, que es nuestra convicción. Entonces hay algunos que se sienten acomplejados porque que hay en la fraternidad pues tienen más fieles. Sí, es evidente, claro que sí, tienen más fieles, tienen más vocaciones, ¿verdad? Hay quienes se dejan impresionar por los números, ¿verdad? Pero nosotros no estamos aquí por una cuestión de números. Es una mentalidad completamente democrática esa mentalidad de estar considerando los números. Pues sí, en realidad en la fraternidad hay muchos más fieles y muchos más sacerdotes, pero no es eso lo que hace la verdad. Si consideramos eso, pues está en una actitud errada,
y que es una actitud que no corresponde a nuestros principios cristianos, a los principios de la tradición, de nuestras convicciones, entonces más vale seguir a Dios antes que a los hombres, como decía San Pedro, ¿verdad? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, los hombres pueden divagar, aunque sean muchos, ¿verdad? Y no quiere decir que ellos tengan la verdad porque son muchos. No quiere decir que yo tenga que hacer lo que hace la mayoría, porque eso es un argumento más sólido, ¿no? No es que la mayoría se equivoca, ¿verdad? Y hoy la mayoría vota para elegir leyes que están contra Dios. Entonces Dios es uno. Y los hombres pues pueden ser millones y millones de personas, pero basta Dios para tener razón. Entonces estamos en ese plan de estar comparándonos con aquellos que tienen mucha gente, que tienen muchos fieles. Pues se puede decir que ese también es lo que llegó a impresionar a Monseñor Felé, al padre Smithberger, porque ellos querían ser reconocidos por la iglesia oficial, por la iglesia conciliar, ¿verdad? Pero ciertamente el Papa Francisco tiene muchos más fieles, el Papa Francisco tiene muchos más sacerdotes, muchas más vocaciones, pero no, en eso no consiste la verdad de la tradición, que yo sepa. Entonces, si uno se deja impresionar por eso, la cuestión de números, pues entonces estamos invirtiendo los valores, porque en nuestra religión la verdad no es una cuestión de números, ¿verdad? Entonces, nosotros antes que todo defendemos a Dios, pero Dios es la verdad, y basta. Entonces, no necesitamos la aprobación de la mayoría de la gente, del mundo, de los obispos, y de hoy de este clero que se ha hecho modernista y que está sirviendo al concilio, que es una nueva religión. Así que Monseñor Felé no llega a distinguir entre religión conciliar y religión católica, ¿verdad? Entonces la iglesia conciliar no es la iglesia católica, aunque esté ocupando los puestos de la iglesia católica de una forma algo misterioso, pero es real. O sea, hay dos iglesias que están entremezcladas y por eso crean ese equívoco, esa ambigüedad y eso que hace que las almas se desorienten aún más. Pero esa iglesia conciliar es una nueva iglesia que antes no existía, que tiene todo nuevo, misa nueva, sacramentos nuevos, todo es nuevo. Una doctrina nueva que no obedece a la verdad de la iglesia. Y la verdadera iglesia, entonces, él cree que estando en esa estructura de la iglesia oficial, él ya es católico. Pues no es así. No es lo que pensaba Monseñor Lefebvre, que Monseñor Lefebvre hablaba de que esta iglesia era una apariencia, decía hasta qué punto esta iglesia es una falsificación, una gran falsificación de la iglesia católica. Él lo decía, él lo dijo. Entonces, nosotros defendemos la verdad, es lo que hace nuestra gloria como sacerdotes de la tradición, ¿verdad? Es defender la verdad, defenderlo es lo más importante. Los principios de la fe, y sí, también los sacramentos, la Santa Misa, pero antes que la Santa Misa y los sacramentos está la verdad de Dios, de la Iglesia, ¿verdad? De hecho, la verdad es simplemente el reflejo, es la participación a la verdad de Dios, pero Dios es eterno. Esa verdad que finalmente defendemos es a Dios mismo, porque Jesucristo es la verdad, el Verbo, la verdad del Padre. Entonces, cuando yo niego la verdad, parece que no es muy grave, pero es que yo estoy negando a Dios. Dios es la verdad. Entonces, si yo niego un artículo de la fe,
aunque sea tal vez que les parezca el menos importante, yo estoy negando a Dios, así de simple, ¿verdad? Es que la verdad de la fe está intrínsecamente ligada a la verdad divina. Entonces, si yo niego un artículo de la fe, estoy negando a Dios, a fin de cuentas. Entonces, por eso es que el pecado de herejía es tan grave. Si Dios pudiera morir, pues con un pecado de estos moriría. Si Dios pudiera morir, negar su verdad, negar Él mismo. Jesucristo es la verdad eterna. Entonces, antes que existiera la misa, antes que existiera el mundo, antes que existiera el orden actual de las cosas, el orden de la redención, existía la verdad divina. Entonces, ¿por qué es tan importante defender la verdad? Porque es finalmente defender a Dios. Ahora que en la fraternidad les inculcan tanto a los fieles el amor de la misa, y que yo también lo tengo, pero en segundo lugar, porque la misa antes no existía. La misa es una obra de Dios para salvar a los hombres y para llevarlos a la verdad, porque la verdad divina es más importante que la Santa Misa. Así que está bien, la Santa Misa nosotros la defendemos, pero no es lo más importante. Entonces, si ahora les inculcan a los fieles diciéndoles que lo principal es hacerlos el deber de Estado, ir a misa y decir el rosario, bueno, esas son cosas buenas, pero no son las más importantes. Entonces, si ya comienzan a sentirse acomplejados porque en la iglesia oficial hay más gente, hay más obispos, hay más sacerdotes, hay más vocaciones, muchísimos más, pero no es una cuestión de número. Entonces los deberes de Estado y todo eso están al servicio de la fe, porque ¿por qué yo hago mi deber de Estado? Pues por obedecer a la fe. Entonces, y el primer deber de Estado es que yo proteja mi fe, que yo salve la fe. Es más importante esa preocupación por conservar la fe que hace los deberes materiales de todos los días, ¿verdad? Pues esa es la mentalidad que se ha adquirido en la fraternidad, ¿verdad? Es lo que le inculcan a los fieles, el número, ¿verdad? Y si tienen, ¿cuántos sacerdotes cuando quieren argumentar a veces dicen, no, es que nosotros somos más? Bueno, pues eso no cambia la realidad. Entonces, la verdad de la fe es anterior a todas las obras cristianas, porque en la verdad todo está fundamentado. Toda la vida cristiana está fundamentada en la fe, toda, absolutamente. Y la fe es antes que todas las obras que se puedan hacer en la iglesia. Así que incluso nuestra adhesión a la iglesia no es posible sin la fe. Entonces, y todas las virtudes cristianas no se pueden practicar si uno no tiene la fe. Entonces, esa es la realidad, la importancia de la fe. Por eso Monseñor generalmente en todos sus sermones y conferencias hablaba de la importancia de la fe, insistía mucho. Diría, no, es que es una idea fija que él tiene. No, es importantísima en nuestra religión. La verdad está al inicio de todo. Por eso es tan grave lo que estamos viendo hoy en la iglesia, que el Papa se interesa todo menos a la verdad. Entonces habla de la paz, pero es una falsa paz porque no tiene en cuenta la verdad. Habla de la caridad, pero es una falsa caridad porque no está fundamentada en la verdad. Habla de la armonía entre las personas, etcétera, pero es una falsa armonía porque no está fundamentada en la verdad. ¿O qué? Diciendo que todos somos hermanos, pero es que ¿cómo podemos ser hermanos si no tenemos el mismo Padre? ¿Y cómo podemos tener este Padre si no tenemos la fe? Pues sí, la fe es en la verdad. Yo creo en la verdad.
Después, ese relativismo que hay en el mundo y se ha ocupado todo, y ahora todo es una cuestión relativista. La verdad es lo que menos cuenta en este mundo, en esta nueva iglesia. Ya esa intransigencia por los principios de la fe no es lo principal. Ya pues habrá uno que otro sacerdote que todavía tenga una cierta noción de la verdad, pero en general se está perdiendo esa noción de la verdad de la fe. Entonces, cuando hablamos de nuestros principios, de nuestras convicciones, pues todo eso se refiere fundamentalmente a nuestra fe. Entonces, ya eso ya no tiene importancia. Para el Papa lo que cuenta es que la gente esté en armonía, es una armonía completamente superficial, que no puede, que él se atreva a rezar con ellos, es como decir, pues tenemos la misma fe. Por eso es un pecado muy grave que antes en la Iglesia ha castigado gravemente el hecho de rezar, por ejemplo, con un protestante. Y hoy hay mucha gente que está completamente dispuesta a rezar con un protestante o con un musulmán. Les parece un acto de caridad, les parece algo así como muy de mucha buena voluntad, les parece un gesto de bondad, y no considera que hay actos que por su naturaleza quiere decir que estamos en comunidad de fe. Si rezamos, tenemos el mismo Dios, adheremos a la misma doctrina de nuestra religión. Pero si ellos tienen otro Dios, por ejemplo, aquellos que no reconocen la Santísima Trinidad, no tienen el mismo Dios que nosotros. Pero si se invoca, aun si se invocara al mismo Dios, pero no se le invoca en la misma fe, pues es que en realidad no no podemos rezar con ellos porque no tenemos la misma fe. Y si rezamos con ellos, estamos haciendo un acto que ofende a Dios. No se puede rezar con un protestante, no se puede, porque es participar a su religión. Por eso está prohibidísimo eso siempre estuvo en la ley de la Iglesia, en el derecho canónico, siempre hay esos actos de comunión en sacris, se le llama comunión en sacris, es un pecado gravísimo, pero ya la gente no lo ve, porque el Papa donde quiera que va a rezar, y va a rezar con las personas de otra religión, y les dice que sigan así, que sigan en su religión, que nomás que sean buenos protestantes, que sean buenos musulmanes. Pero esa es una falsa caridad, porque no está fundamentada en la verdad de la fe, ¿verdad? Entonces, y bueno, es que toda la gente hace eso hoy en todos lados, entonces ya es una cuestión de número, y el número no hace la verdad. Pero ellos, lo que importa es que hay una armonía entre los hombres que es completamente ofensiva a Dios, ¿verdad? Yo no puedo practicar en una religión que no es la verdadera para practicar la caridad con esas personas. No se puede, porque fundamentalmente un acto religioso está siempre fundamentado en un acto de fe. Pero si es una falsa fe, es una falsa religión, pues yo estoy adhiriendo a esa religión por el hecho de rezar con ellos, lo cual puede ser ya una herejía, ya una especie de pecado contra la fe. Pensemos que todos los mártires murieron por motivos de fe. Y bueno, cuando la Iglesia considera que una persona es mártir, en las condiciones que la Iglesia Católica pone, es que esas personas se hayan muerto por odio a la fe.
Entonces los mártires siempre murieron por motivos de fe. Entonces la fe es importante, ¿verdad? Es importantísima. Murieron por motivos de fe. Como San Hermenegildo, ¿verdad? Que él se negó a recibir la comunión de un sacerdote arriano que pienso que tenían la consagración válida, porque eran sacerdotes válidamente ordenados, y que su único problema es que negaban la divinidad de Cristo. Pero él decía, no, es que todo está bien, menos eso, entonces yo puedo comulgar. No, San Hermenegildo, él se negó y no quiso comulgar de las manos de un sacerdote arriano, porque sería un acto de comunicatio in sacris, y por eso lo mataron, por eso fue mártir, ¿verdad? Y no es el único caso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los santos, por ejemplo, cuando leemos en nuestro misal el santo del día, y dicen que los que no son mártires, pues son confesores? Confesor quiere decir confesar. Confesar que la fe, la enseñanza de la religión, de nuestra religión, las verdades de Dios. Por eso son santos, porque confesaron la fe. Y queremos ir al cielo, tenemos que confesar la fe. No se puede ir al cielo si no se tiene la fe. Entonces, negar alguna verdad de la fe es negar la verdad. Por eso es tan importante que tengamos amor a la verdad, pero hoy ya casi no hay gente que ama la verdad. O aman, lo que aman principalmente es tener la paz, tener la armonía, y todo bonito, todos somos amigos, pero no podemos hacer amigos de una manera que ofende a Dios, ¿verdad? Yo no puedo ser amigo haciendo algo que es pecado para estar bien con los demás. Entonces no se puede, yo no puedo negar la verdad por ninguna razón. Por eso murieron los mártires, porque no quisieron negar la verdad. Es tan importante en nuestra religión la noción de la verdad, que hasta debemos dar la vida por la verdad. Por eso murieron los mártires, por no negar la fe, no negar la verdad de Dios. Así que negar la verdad es negar a Dios, puesto que Dios es la verdad. No hay que hacerse la ilusión de que son dos cosas diferentes, ¿verdad? O sea, la verdad que yo pienso no tiene nada que ver con Dios. No, es que Dios es la verdad. Y si yo niego la verdad, me estoy poniendo contra Él. Y Él se está poniendo contra mí, porque Él no puede tolerar la mentira. Entonces, esa verdad que nosotros recibimos por la fe no es una verdad cualquiera, no es una verdad de cosas que pasan en la vida material, en la vida física. No, esa verdad es la adhesión de nuestra inteligencia a la verdad divina, porque cuando Jesucristo nos enseñó muchas verdades, pero es que hay que tomar en cuenta que Él lo afirmó, y que si dijo una mentira, pues no es Dios. Entonces, si yo niego lo que Él dijo, estoy negando a Dios. El Verbo es la verdad del Padre. La segunda persona de la Santísima Trinidad es el Verbo del Padre, o sea, la verdad del Padre. La expresión del Padre es la verdad suma, la verdad por excelencia, la verdad divina. Y el amor del Espíritu Santo viene después. Es que el amor entre el Padre y el Hijo está fundamentado en la verdad. Y esa vida trinitaria también se refleja en todas las cosas que Dios ha hecho. Así que si nosotros negamos la verdad, nos estamos poniendo contra Dios. Y la verdad es lo más importante. Por eso somos seres humanos, porque tenemos acceso a la verdad. Los animales no tienen acceso a la verdad divina. Pero hoy, en el hombre moderno, la verdad es lo menos importante. Se sacrifica por cualquier tontería. Y se está negando a Dios.
se está creando una enemistad con Dios. El amor del Espíritu Santo viene después. Así que no podemos amar al prójimo sino en base a la verdad, a la enseñanza de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué amamos al prójimo? Por los motivos que Jesucristo nos dio. Son motivos de fe, entonces. Así que yo creo en lo que Jesucristo dijo, y por eso amo al prójimo, sí. Entonces negar la fe es negar a Cristo, que es el objeto divino de nuestra fe, porque Él es la verdad divina. Así que debemos tener bien clara esa noción, porque ya muchos tradicionalistas, muchos católicos, todo es cuestión de conveniencias. Yo hago esto, yo no hago esto, porque pues una cuestión de comodidades, de conveniencias, y entonces no defienden la fe, ¿verdad? Como tantos sacerdotes en la fraternidad que con ese sentido acomodaticio, es decir, se acomodan a lo que les es más cómodo, a lo que les es más fácil, y no quieren sacrificar su situación por motivos de fe, por motivos de convicción. Pero dirán, es que yo no estoy negando la fe, yo no estoy negando la verdad de la fe. Se puede negar la verdad de la fe de una manera doctrinal, pero también se puede negar la verdad de la fe de una manera práctica. Es decir, vamos a hacer un acuerdo con Roma de una manera práctica nada más, pero no estamos diciendo nada. No, sí, es que los hechos, los actos, desdicen a veces nuestras convicciones. Por eso hay actos que pueden ser una negación de la fe. No podemos pactizar con aquellos que están negando la fe. No podemos, no se puede. Es que yo no he dicho nada, yo no he dicho lo contrario. Sí, no lo has dicho, pero estás viviendo con una actitud que desdice tus convicciones. Está contra tus convicciones. Y ese es el problema de que hoy ya, ¿cómo es posible que haya sacerdotes que toleren que les traigan un sacerdote modernista para que case a sus fieles y que venga tal vez con sus vestidos modernistas, con su bata estilo protestante a una misa tradicional y que él mismo case a los fieles de la tradición? Bueno, es que yo no dije nada, sí, pero tú dejaste hacer, y eso desdice tu fe. Así que hay actos que, aunque sean meros actos, puros actos así prácticos, son un escándalo y que están en la contradicción con la fe. Entonces, yo no puedo aceptar, ¿verdad? Que pasen tantas cosas en la iglesia y no decir nada a los fieles, ¿verdad? Cada vez, todos los días el Papa Francisco dice cosas muy escandalosas, pero eso ya en la fraternidad casi no se les recuerda a los fieles para que sean más fuertes en su fe, para que recen más, para que se formen, para que formen a su familia, a sus hijos. Es necesario hablar de ciertos temas. Es necesario que los sacerdotes, que los obispos, pero está el demonio mudo que hace que no hablen. Los obispos de la tradición. Está el demonio mudo que hace que los sacerdotes ya no hablan de cosas que nos preocupan íntimamente, todo lo que está pasando en la iglesia. No podemos ser indiferentes, no podemos ignorar esas cosas, ¿verdad? Entonces, hay muchas actitudes y muchos malos ejemplos, ¿verdad? Como hasta que yo supe que últimamente en un viaje que ahorita en una escuela de las dominicas que están en Estados Unidos, pues piden a los niños, para ser aceptados, que les hagan el famoso pinchazo, ¿verdad? Que está ahorita de moda,
y si no lo tienen, no los aceptan a las clases, a las niñas, y esa congregación pues está bajo la tutela de la Fraternidad San Pío X. Es lo que yo sé, pero quiere decir que en la fraternidad eso no es un problema, y que dejan que los fieles reciban esa inyección, que es un acto criminal. Entonces, ¿cómo es posible, verdad? Es que eso no es algo que hayas venido de una manera, esto se ha preparado, esto viene de lejos, y es toda una serie de compromisos prácticos que llega a un momento de que van a decir cosas como las que dijo Monseñor Felé, que el 95% del Concilio Vaticano II estaba bien, y que entonces que lo demás pues era una infame parte del problema, o sea que no hay que preocuparse del Concilio Vaticano II. Se llegó a decir eso, de lo cual nunca se retractó ni se ha retractado. Para él el concilio no es un gran problema. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces van a comenzar a citar al Papa que está actualmente para predicar, para enseñar a los fieles, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, ¿dónde está el criterio de la fe si todo lo que el Papa dice es dudoso? Y para saber si dice la verdad, pues hay que estar verificando todo lo que él dice con la antigua doctrina, porque ya no estamos seguros de que nos esté enseñando la verdad, porque tenemos un Papa modernista. Entonces esa es una gran ilusión, pero viene de ese deseo de quedar bien con el mundo, de ser aceptado por un mundo que Jesucristo condenó. Jesucristo no quiso rezar por el mundo. Jesucristo rezó por todos, y es el que tenía más grande caridad que todos, y él no quiso rezar por el mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. Entonces es esa mentalidad un poco muy francesa de querer estar bien con el mundo. Así que hay que quedar bien, hay que tener reputación, y pero es que nuestra reputación depende de nuestra fe, no depende de lo que diga la gente. ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? Eso es mi reputación, mi verdadera reputación. No es lo que piensa la gente de mí, o lo que piensa la mayoría. Entonces, esa mentalidad que es liberal, es el catolicismo liberal, que viene de Francia también. Ahí nació el catolicismo liberal y se ha ido en todo el mundo. Y la Virgen de la Salette, en el secreto de la Virgen de la Salette que dio a Maximino, no el secreto que le dio a Melania, sino a Maximino, ese secreto fue revelado no hace tanto tiempo por un sacerdote francés que hizo una investigación en los archivos del Vaticano y publicó el secreto, y decía: Francia ha corrompido al mundo. ¿Qué quiere decir la Virgen? La Virgen dijo eso: Francia ha corrompido al mundo, ha echado a perder el mundo. ¿Por qué? Por el liberalismo que viene de Francia, el liberalismo católico. Eso es lo que ha hecho más daño a la Iglesia. Y esa gente que cree siempre tener la razón, porque cree que lo sabe todo. No necesitamos saber lo que fulanito piensa o opina, necesitamos saber lo que Dios piensa, y todo debe someterse al pensamiento de Dios. Y lo que piensa la Iglesia, la verdadera Iglesia, es el pensamiento de Dios, simplemente, que es transmitido por la Iglesia, que siempre fue enseñado por la misma Iglesia. Pero ya que venga fulanito o menganito que dice que tiene sus teorías, sus opiniones, pues eso es humano, ya no está en la verdad divina.
Entonces la fe, por eso es tan importante la fe, la noción de la fe, ¿verdad? Creer en Dios. Y así como nuestro Señor hizo sacar a esta gente, que eran pues tal vez numerosos, para que no vieran el milagro, porque no habían creído, porque se burlaron, porque se rieron. Así que esa risa incrédula, que es muy típica a veces cuando uno habla con gente que es un poco liberal, y uno les dice las cosas y lo toman chiste, lo toman como si fuera ridículo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo piensa otra cosa, es la mayoría, ellos siguen lo que dice el mundo, lo que dice la mayoría, la democracia. Entonces esa mentalidad ha entrado en los católicos y entonces no tienen esa noción de la verdad. La verdad no se mezcla, es como el agua y el aceite, ¿no? La verdad no puede mezclarse. Y si se mezclara, pues dejaría de ser la verdad. Entonces, es por eso que nosotros estamos aquí, en la tradición, en la resistencia, para defender la verdad, y sin dejarnos acomplejar por el número, por lo que sí, como decía San Atanasio, ellos tienen las iglesias, nosotros tenemos la fe. Ellos están dentro de las iglesias, nosotros estamos afuera, pero nosotros estamos dentro de la iglesia, y ellos están fuera de la iglesia. Es lo que decía San Atanasio. Y ese santo vivió una crisis también tremenda en esa época de la mayoría de los obispos, de la mayoría de los cristianos de ese tiempo que aceptaron la herejía arriana. Pues sí, no es una cuestión de número. Entonces pidámosle a Dios que nos dé ese espíritu de la verdad, de seguir la verdad en todas las cosas, porque no se puede hacer nada sin la verdad, ¿verdad? Incluso si yo quiero hacer cualquier cosa y no sigo la verdad, pues no, es como quiero hacer construir una casa, pero no sigo las leyes de la gravedad, por ejemplo, no sigo las leyes de la materia, de las cosas, pues no voy a poder construir esa casa. En todo, los que hacen aparatos, los que hacen aviones, si no respetan las leyes que son verdades naturales, pero son verdades. Si no respetan esas verdades, ese avión no va a volar, ¿verdad? O ese coche no va a funcionar. Si yo no respeto ciertas leyes, yo tampoco, una mujer en su casa, en su cocina, va a estar mal hecha, porque no respeta ciertas leyes que están en la naturaleza de las cosas. Es respetar la verdad. La verdad sirve en todas las cosas, pero en nuestra religión es fundamental, porque no es una verdad natural, es la verdad divina, y eso es cuando yo digo yo creo, quiere decir que estoy haciendo un acto de fe en la verdad de Dios. Eso es el acto de fe, creer. Por eso hoy mucha gente dice creer es sentir, tener devoción. No, creer no es tener devoción ni sentir devoción. Creer es aceptar la verdad de Dios, y esa verdad de Dios que nos transmite la fe. La fe es una virtud fundamental, que cuando nosotros hablamos de esperanza, pues la esperanza, todos los motivos de la esperanza son los motivos de fe. Cuando nosotros hablamos de caridad, pues todos los motivos de amar a Dios, pues son motivos de fe. Incluso la caridad cristiana, cuando nos pide amar al prójimo, nos lo pide por motivos de fe, ¿verdad? Porque el prójimo está hecho a imagen de Dios, porque el prójimo está hecho para ir al cielo. Son motivos de fe. No es así el puro sentimiento, ¿verdad? Entonces hay personas que piensan, este sacerdote es bueno porque es muy amigo de todos, y él es muy simpático, él le da razón a todos, él deja que hagan todo lo que quieran, es una persona que tiene mucha caridad. No, falso. La caridad, la verdadera caridad, está siempre ordenada por los principios de la fe. Así que si alguien quiere decir, bueno, es que yo amo mucho a esta persona, a esta mujer,
y no queremos casarnos, pero queremos vivir juntos. Entonces un sacerdote modernista le va a decir, no te preocupes, tú sigue comulgando, tú sigue yendo a misa, Dios es bueno. Eso no está basado en razones de fe, esa falsa caridad, esa falsa tolerancia con algo que está mal. ¿Cómo sabemos que algo está mal? Porque la verdad no lo dice, ¿verdad? ¿Cómo sé que algo está bien o que algo está mal? Que algo es justo o que algo no es justo. ¿Cómo yo sé? Por la verdad, ¿verdad? La verdad de Dios primero, y después las verdades que a veces nosotros podemos descubrir por nuestra propia búsqueda y reflexionando encontramos ciertas verdades, pero esas verdades todo el mundo, una vez que se descubre la verdad, pues todos deben aceptarla. No puede tener cada quien su verdad, eso es falso. Entonces pidámosle a Dios que no es ciertamente el tiempo, la usura, el tedio de esta crisis que no se acaba en la iglesia, hace que algunos empiezan a decir, no, es que pues finalmente no tenemos resultados, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos otra vez a acercar a la iglesia oficial? ¿O los sacerdotes de la resistencia vamos a volver a la fraternidad? No, eso no es tener convicción. No estamos aquí por motivos de número, estamos aquí para defender la verdad, y la verdad se basta a sí misma. No necesitamos más. Si Dios dice algo, pues eso es suficiente, para mí suficiente. No necesito que la multitud venga. Es ciertamente cuando Jesucristo estaba en el Calvario, solo estaba ahí junto a él la Virgen María y las santas mujeres, a San Juan, pero la multitud, todos estaban ahí insultando a nuestro Señor, todos. Y hasta las autoridades las civiles y religiosas estaban contra nuestro Señor, todos estaban, es una cuestión de número. ¿Y quién tenía razón? Jesucristo, porque era Dios, nada más, porque Él era la verdad. Él no decía solo la verdad, Él era la verdad. Así que pidámosle a Dios esta noción de la verdad, y que no nos dejemos amedrentar porque pues sí, en la fraternidad tienen bonitas instalaciones, sí, qué bonito, ¿verdad? Pero yo si hubiera querido, me hubiera quedado en la fraternidad. ¿Y por qué tanta digamos, incomodidades o falta de seguridad, etcétera? ¿Es por comodidad que yo hice todo eso? No es por comodidad. Lo hice por convicción, por seguir la enseñanza de un obispo fiel que era católico plenamente, y que hoy ya muchas de sus conferencias o muchas de sus recomendaciones ya no se han escamoteado en la fraternidad para que los fieles no sepan todo lo que dijo él, sobre todo al final de su vida, sobre Roma, sobre lo que... A eso sí, publican muchas cosas de lo que habló espiritualmente Monseñor Lefebvre, sí, recomendaciones espirituales para ir a misa, eso sí lo publican, pero que vayan al fondo, qué es lo que dijo de Roma, qué es lo que dijo de tener relaciones con Roma, qué es lo que dijo de las sociedades como San Pedro, si uno podía ir a esas misas o no. Hoy ya se les dice a los fieles que vayan a las misas de la Fraternidad San Pedro. Entonces quiere decir que Monseñor Lefebvre se equivocó, porque ya no hacen conocer lo que Monseñor Lefebvre habló de esos temas. Monseñor Lefebvre habló de muchos temas que hoy ya no se quieren hablar. Hoy para ser católico no basta decir, por ejemplo, el catecismo. Hoy también hay que tener conocimiento de la contrarrevolución, o sea, cómo es que el mal ataca a la verdad, trata de destruir la fe. Eso forma parte también de la formación del cristiano. Hoy no es suficiente el catecismo.
Entonces, para conservar nuestra fe, para defenderla, para conocer los ataques del demonio, de los que están al servicio del demonio, tenemos que conocer también lo que se llama la contrarrevolución, que es una, ya se podría decir que es una rama del conocimiento cristiano, porque para conocer cómo el mal está atacando, cómo agrede nuestra religión. Y el Papa Pío XII, a momento dado, pensó seriamente en hacer un concilio. Finalmente no lo hizo porque decía que hoy la prensa tiene demasiado poder y que podía haber influenciado a los miembros del concilio, pero de todos modos en los planes que él hizo de hacer ese concilio, él decía que ese concilio que él había previsto hacer sería un concilio contrarrevolucionario, ¿verdad? Entonces, no basta que nosotros leamos libros piadosos, no basta que vayamos a misa, no basta. Hoy hay que tener una formación contrarrevolucionaria. Por ejemplo, el libro de la Gran Conjuración Anticristiana de Monseñor de la Sus, que fue un obispo que escribió un libro contrarrevolucionario que explica cómo el mal está atracando a la Iglesia, que explica lo que es la masonería, explica los errores que hoy circulan y que están contra la Iglesia. Y parece ser que fue el mismo Papa San Pío X que le dio a Monseñor de la Sus el resumen de lo que debía ser esta obra, y después Monseñor de la Sus la escribió. Pero el Papa San Pío X parece ser que él le dio el índice, la tabla de materias para que Monseñor de la Sus la escribiera. Quiere decir que ese libro está fundado en una orientación del Papa San Pío X. Sí, hoy se puede conseguir muchos buenos libros por Internet. No todo lo que hay en Internet es malo, ¿verdad? La ventaja de Internet es que uno puede tener acceso a buena información y también a mala información. Entonces es una cuestión de criterios, ¿verdad? Buenos criterios y buena conducta de las personas, porque hoy les dicen a los fieles que Internet todo es malo, pero no todo es malo en Internet. Maneja muchísima información y puede uno buscar información buena, católica, y se conciben a veces libros muy buenos, católicos, antiguos, que están en PDF, y pues es utilísimo tener esas obras que no se consiguen ya en papel, ya no se consiguen. Así que pidámosle a Nuestra Señora, pidámosle a San Pío X, ¿verdad? Todos los santos, todos se pelearon por la verdad. Todos los santos de la historia, todos estaban inspirados en la verdad de la fe, todos. Así que no nos vengan a creer que es posible un amor al prójimo sin la verdad, sin el fundamento de la verdad de la fe. Es pura ilusión, ¿verdad? Entonces, esa es la nueva religión que predica el Papa Francisco, y que algunos en parte le creen, ¿verdad? Y dicen, no, es que lo que cuenta es que todos estemos en paz y que no nos peleemos y que no, es que para vivir en armonía se necesita la verdad. Es la base de todo orden, la verdad de Dios. Pedimos a la Virgen María que nos dé una gran fe y que no nos dejemos impresionar por el número y por lo que hace el mundo, que no es ese mundo que Dios quiere, sino es el mundo que Dios condenó y que Dios reprobó, y no nos interesa saber qué piensa el mundo para saber lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que seguir las orientaciones de Dios, las orientaciones de su Iglesia, de la verdadera Iglesia, que no está en los documentos conciliares. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.